Nos hemos reunido en esta oportunidad en mi casa de habitación. Yo me llamo Guillermo Cifuentes López, soy aficionado a la historia y he adquirido algunos documentos importantes de primera mano sobre la revolución de los comuneros del sur, que con este nombre se conoce el movimiento de insurrección y rebeldía que llevaron a efecto nuestros antepasados, los habitantes de Túquerres, de Guaitarilla, de Ospina, de Zapuyes y Muez, especialmente contra los hermanos Rodríguez Clavijo. Para iniciar tenemos que recordar que en el año de 1775, el rey de España, Carlos III, quiso organizar la economía en sus colonias que tenía acá en América Latina. Acá en la Nueva Granada, especialmente, era una colonia de España que aportaba mucho dinero a través del saqueo de nuestras riquezas, el oro, las esmeraldas, platino, etcétera, etcétera. Los productos ricos de nuestra región iban a parar a manos del rey de España. Sin embargo, de esto el rey quería colocarse al día en cuanto se refiere al sistema económico, porque Inglaterra y Francia estaban en un estamento superior en el aspecto económico. Por eso es que el rey ordena hacer unas reformas para continuar con más tecnificación el saqueo de nuestras riquezas. Es así como el rey envía una cantidad de funcionarios españoles para reorganizar la producción económica de sus colonias. Aquí en la ciudad de Pasto, que en ese tiempo pertenecía al Gran Cauca, estuvo comisionado don Ignacio de Peredo. Él vino a trabajar a Pasto con el fin de organizar un sistema económico más técnico del común y corriente saqueo que se utilizaba anteriormente a nuestras riquezas. Entonces él trató de hacer esa reorganización, pero le fue mal porque el Cabildo de Pasto no aceptó esas reformas y empezó una serie de persecuciones contra Ignacio de Peredo. Él tuvo que disfrazarse y huir de la ciudad de Pasto y fue alcanzado en la población de Catambuco, donde un indígena de apellido Naspirán lo atravesó con su lanza, con una, llamémosla lanza, era una puya con que los campesinos pican a los bueyes para que durante las labores de arado. Entonces con esa puya lo atravesó y en esas condiciones murió el señor Peredo. El gobernador de Popayán no tenía entonces forma de organizar esas reformas económicas acá en la región sur del Cauca, o sea, en el actual departamento de Nariño. Es entonces cuando recibe un proyecto escrito por don Francisco Rodríguez Clavijo. Estos señores Clavijos, don Francisco, don Atanasio, don Martín Rafael y otros dos hermanos, eran oriundos de Cartago, hijos de españoles nacidos acá en América. Entonces ellos eran negociantes. Anteriormente conocían estas regiones muy bien porque hacían negocio con mercancías entre lo que es Pasto, Túquerres y Piales, Barbacoas. Ellos conocían muy bien esta región
Y es así, con base en este conocimiento, que don Francisco Rodríguez Clavijo presenta al gobernador de Popayán un plan de acción para establecer las reformas económicas acá en lo que hoy es nuestro departamento de Nariño. Ese plan conformaba 10 puntos, entre los cuales lo más importante era de que no se utilice como sede o centro de la organización la ciudad de Pasto, porque allá ya tenían ellos la triste experiencia de la muerte de don Ignacio de Peredo. Entonces había que escoger otra ciudad intermedia y estratégicamente, geográficamente ubicada, con el fin de organizar todo lo que hoy es el departamento de Nariño. Así se escoge entonces como sede de esas reformas la ciudad de Túquerres. Y luego organiza en el plan Clavijo, que así se lo conoce, aparece una cantidad de funcionarios supeditados bajo la orden del corregidor. O sea, el jefe de esas reformas adquiría el título de corregidor, y bajo su dominio había una cantidad de funcionarios que servían de amanuenses para organizar las reformas económicas en los distintos pueblos de lo que hoy conforman parte del departamento de Nariño. Igualmente se establece también la forma de organizar una pulpería, o sea, una tienda, ¿sí?, con el fin de vender las mercancías, comprar y vender mercancías a nombre del gobierno español, y una fábrica de aguardiente. Todo eso es aceptado por el gobernador de Popayán. Igualmente también la parte fundamental para organizar la reforma, con miras a establecer una cárcel para castigar a las personas que no se querían someter a estas reformas. También se organiza entonces en la ciudad de Túquerres un cuerpo de policía y una cárcel para castigar a los insubordinados. Estas reformas son aceptadas por el gobernador, y naturalmente el gobernador del Cauca no vio a otras personas más adecuadas para implantar estas reformas económicas que los dos hermanos Clavijo. Es así como se nombra como corregidor a don Francisco Rodríguez Clavijo, y como recaudador de diezmos o de impuestos a su hermano Atanasio Rodríguez Clavijo. Es así como ellos, a fines del año de 1789 más o menos, llegan ellos con esos títulos y esos cargos a organizar las reformas aquí en la ciudad de Túquerres. Ellos también se valieron de los señores sacerdotes, de los curas en los distintos pueblos. Entonces el cura párroco de cada población era un empleado más del Estado. Entonces el corregidor Francisco Rodríguez Clavijo les pagaba a los curas un sueldo y los tenía bajo su mandato, bajo sus órdenes, bajo su disposición. Los pobres sacerdotes no tenían otra alternativa que obedecer ciegamente las disposiciones de don Francisco Rodríguez Clavijo. Entonces tenemos allí los tres poderes: un poder político, un poder religioso, un poder económico y un poder militar también, a través de los pocos policías
que el gobierno español, el gobierno de Popayán, entregó bajo el dominio de los hermanos Rodríguez Clavijo. Esta situación dio margen para que ellos empezaran a explotar a la ciudadanía. Una cantidad espantosa de impuestos. Se pagaba impuestos hasta por la vida. El impuesto de la salud. Quien durante un año no se enfermaba tenía que pagar el impuesto de salud. El impuesto del humo. Se pagaba el impuesto del humo por tener el derecho de cocinar, de preparar los alimentos. En ese tiempo no había las estufas eléctricas ni todas las cosas modernas que conocemos hoy en día. Todo el mundo cocinaba con leña. La leña produce humo y ese humo pagaba un impuesto. Impuestos por arreglar las casas, por abrir puertas y ventanas, por dar serenatas. Bueno, es decir, la vida y milagros de la ciudadanía, toda estaba supeditada al pago de los impuestos. Fuera de esto, llegó en el año de 1800, llegó un decreto de recudimiento de impuestos producido por la Real Audiencia existente en Quito. La Real Audiencia produjo un decreto de recudimiento de impuestos por los cuales, siguiendo las disposiciones del rey de España, había que ingresar nuevos impuestos a los ya utilizados y había que subir también el arancel de otros. Ese famoso recudimiento llegó a manos de don Francisco Rodríguez Clavijo y él no se atrevió a darle publicidad por sí mismo en su calidad de gobernante, de corregidor. Se valió de los curas párrocos para que durante los oficios religiosos el cura predicara la sumisión a las autoridades españolas, que toda autoridad viene de Dios, y si viene de Dios había que obedecer sin rechistar, en forma humilde, todas las órdenes y todas las disposiciones provenientes del rey de España. En esas condiciones la gente se iba preparando mentalmente para afrontar la nueva situación. El problema aquí en nuestro departamento era tan grave que la gente estaba desesperada. No tenían ya forma de vivir. Además de pagar estos impuestos, el corregidor tomó la medida de enrostrar a las personas con requerimientos penales. Por ejemplo, a un señor de Ipiales lo acusó de desobediencia a la autoridad y entonces le siguieron juicio y lo iban a encarcelar. Entonces el corregidor Francisco Rodríguez le cambiaba la pena. No va a ir a la cárcel, pero me va a entregar parte de su ganado. Y se apoderó de 100 cabezas de ganado que este señor tenía en Ipiales. Y así sucesivamente, una cantidad de atrocidades. Son 50 los delitos que se acusan al corregidor Francisco Rodríguez y a su hermano Atanasio. Don Atanasio Rodríguez se encontró con una india acá en las calles de Túqueres que tenía en su vientre la gestación de un hijo y groseramente le picó el vientre con su varita de mando. Le dijo: de esto también tendrás que pagar impuesto. Si es varón pagarás 1 real, si es mujer pagarás 1,5 reales.
Es decir, ya llegó al colmo la explotación del hombre por el hombre. En esas condiciones llega el día domingo, 18 de mayo del año de 1800. Allá en Guaitarilla, el cura, habían dos sacerdotes en la población de Guaitarilla. El uno se llamaba el padre Jacinto Rivadeneira y el otro era el padre Bernardo Erazo. Entonces, durante la misa, aprovecharon los sacerdotes para predicar esto que estamos hablando, que la autoridad viene de Dios, que el rey de España tenía la necesidad de organizar las economías y que había que someterse humildemente a pagar los nuevos impuestos. Cuando el sacerdote sacó entonces el escrito del recudimiento de impuestos proveniente de allá de las autoridades de Quito, entonces empezó un murmullo en la iglesia, y entre el murmullo se oían voces masculinas que decían: esto corresponde a las mujeres, ojalá que las mujeres protesten contra esa nueva explotación. Frente a ese empuje, surgen dos indiecitas, doña Manuela Cumbal y doña Francisca Ucú. Se levantan ellas de sus asientos en la iglesia, llegan al altar mayor y le quitan violentamente el decreto de recudimiento de impuestos al padre Bernardo Erazo, y le dicen: no se va a pagar más impuestos aquí. Esa actuación la hizo Francisca Aucú, y doña Manuela Cumbal entonces le arranca también, le quita de sus manos a Francisca ese documento y lo tira a la multitud. La gente se levanta, lo coge el decreto y lo vuelve en pedazos. Y sale todo el pueblo, sale de la iglesia de Guaitarilla, se reúne en la plaza que quedaba al frente de la iglesia y empieza una gritería en contra de los impuestos y en contra de los dos hermanos Rodríguez Clavijo. Muchos tienen entonces en sus manos los cuernos. Los cuernos eran cuernos de buey perforados, y a través de ese hueco que habían practicado en el cuerno servía como una bocina, y tocaban soplando fuertemente en el cuerno. Eso da un sonido agudo y bastante fuerte, capaz de recorrer una gran cantidad de terreno. Era la forma como se convocaba a reuniones a la gente. Ellos sabían que cuando se pitaba el cuerno había que acudir, había alguna cosa importante que hacer y dilucidar en una reunión popular. Así llega entonces una gran cantidad de campesinos que habitaban en los alrededores de Guaitarilla, y se forma entonces una marcha sobre Túquerres para venir aquí a reclamarles a los dos gobernantes de turno, los dos hermanos Clavijo, que les entreguen el decreto de recudimiento de impuestos para romperlo y no aceptar esa nueva disposición de las autoridades españolas. ¿Qué ocurre aquí en Túquerres? Aquí ya empieza el correo de las brujas. El mismo día 18 de mayo se empieza a saber de ese levantamiento que hubo en Guaitarilla,
Y vienen una cantidad de comentarios que han tomado prisioneras a las mujeres que capitaneaban este documento, este movimiento. Ya no se habla tanto de Manuela Cumbal, ya no se habla tanto de Francisca Aucú, se habla ahora de Dominga Flores y de unas hermanas de Dominga Flores. Aquí en Túquerres, doña Dominga tenía una hermana, habitaba aquí en la ciudad, en la población en ese tiempo se llamaba Chaitán, hoy se llama Santander de Valencia. Allí vivía una hermana de doña Dominga, también se llama Paula Flores. Y esta Paula Flores pues, era muy conocida y tenía muchas amigas. Entre ellas, por ejemplo, tenía Andrea Cucás, hermana de Ramón Cucás Remo, y una cantidad de mujeres. Ellas se reúnen todas y convienen en invitar a todos los habitantes de Chaitán, a los habitantes de Túquerres, a los de Zapuyes, a los de Ospina y a los de Imüez para salir al camino que de Guaitarilla conduce a Túquerres con el fin de dar la libertad a las prisioneras que traían las autoridades la policía de Guaitarilla para ser juzgadas por los clavijos. Es así como entonces de parte de Guaitarilla se inicia la marcha y vienen aglutinando en esa asonada a todos los habitantes de esas regiones circunvecinas al camino, entre ellos los habitantes de Imüez. Y Andrea Cucás y Paula Flores son las encargadas de organizar aquí el movimiento en Túquerres, el movimiento en Chaitán, y enviar personajes importantes a Zapuyes y a Ospina con el fin de aglutinar a todos los habitantes de estas poblaciones, que vengan todos a Túquerres para hacer un solo movimiento y una sola asonada contra la explotación de los clavijos. Es así como los campesinos y habitantes de todas estas regiones se reúnen en un sitio que llama aquí, al lado de Túquerres, la Cofradía. La Cofradía es una vereda que queda entre la población que hoy se llama Cuatro Esquinas y la población de Túquerres. Allá queda la Cofradía y a través de esa región está el camino que de Guaitarilla conduce a Túquerres. Allí se reúnen una cantidad inmensa de habitantes y empiezan allí a dilucidar cómo es que se van a presentar ante los gobernantes de turno para reclamarles el decreto. Y se oyen voces, especialmente es Andrea Cucás la que está diciendo que esa asonada que se formó en Guaitarilla, esa marcha que viene en contra de los hermanos clavijos, ya es un delito. Y que si eso queda así de ese tamaño, pues los clavijos van a ejercer unas represalias y van a morir todos los capitanes y todos los cabecillas de esa asonada. Que era necesario entonces acabar de una vez con la vida de los clavijos con el fin de llegar a una situación de libertad. Ya se empieza a hablar de libertad en 1800. Muy bien, además pues se propone acabar con la fábrica de aguardiente, porque era un vehículo de explotación para sacar los dineros
y enviarlos a España al rey. Entonces se desconoce al mismo tiempo la autoridad del rey de España. Con esas convenciones, entonces continúa la marcha, y el día lunes 19 de mayo de 1800, Túquerres se ve inundado de una cantidad inmensa de habitantes de las distintas poblaciones. Repito: Guaitarilla, Imués, Ospina, Zapuyes, Mayama y Yascual. Toda esa gente se reúne y van en bloque a la casa de los Clavijos y dan pábulo para el incendio de la fábrica de aguardiente. Era un aguardiente de muy mala calidad que producían los Clavijos, y era el monopolio que ellos tenían para adquirir dinero. Entonces, lo primero que hace el populacho fue incendiar la casa. Frente a estos acontecimientos, los hermanos Rodríguez Clavijo, repito, Francisco Rodríguez, su hermano Atanasio, su hermano Martín Rafael Rodríguez Clavijo, salen los tres hermanos de la casa y van a buscar refugio en la parroquia. El cura párroco Ramón Ordóñez de Lara les abre la iglesia, hace que penetren los tres hermanos Rodríguez Clavijo al interior del templo y cierra las puertas para que ellos logren esconderse en el nicho que ocupaba la imagen de la Inmaculada Concepción, allá sobre el altar mayor. Allá suben los dos hermanos, Francisco y Atanasio Rodríguez. Su hermano Martín Rafael logra esconderse debajo de otro de los altares que hay en el templo. El populacho entonces rodea el templo. Ellos saben que allí están los explotadores, los hermanos Rodríguez, y entonces rodean el templo para evitar la salida. Hay una india que entra, una india de Guaitarilla, entra al templo y logra descubrir a Martín Rafael. Le da pena de este señor y lo disfraza con una bayeta y logra que salga él. Es el único que logró huir. Los demás, los otros dos hermanos, quedaron escondidos en el nicho que ocupaba la imagen de la Virgen. Al día siguiente hay una misa celebrada por el padre Ramón Ordóñez de Lara, y al terminar la misa, él se levanta, se coloca de pie con la custodia en la mano para evitar que el populacho penetre al templo. Él sabe que la gente está furiosa, que peligra la vida de los dos hermanos, y él trata de salvar la vida de ellos. Sin embargo, hay una tuquerreña que es María Paguay, le dice al padre: si entramos a la iglesia, si entramos, porque Dios no ha prohibido la libertad. Le da un empujón, abre las puertas del templo y por allí penetra la multitud. Los primeros que entran son Ramón Cucas Remo, Lorenzo Piscal, Julián Carlos Ama, Marcelo Ramírez con ellos. Y se dan cuenta del sitio donde están escondidos los dos hermanos Clavijo, y allí entonces los atacan con piedra, tirándoles pedradas, y también con palos. Una pedrada le golpea la cabeza a don Francisco, cae desmayado encima del altar mayor, y allí es atravesado con una lanza que no se sabe bien. Allí en los documentos que hay
no aparece el nombre de la persona que lo lanzó. Él recibió tres lanzazos. Se dice que el primero fue Ramón Cucaz Remo y luego le quitó la lanza Marcelo Ramírez y también lo hirió al corregidor. El otro salió muy mal golpeado, trató de huir y es alcanzado también en el interior del templo y atravesado también con una lanza, don Atanasio Rodríguez. Posteriormente, los indios sacan los dos cadáveres a la plaza y luego excavan una sepultura en el interior del templo. Allí los entierran a los dos hermanos Clavijo. Allí se termina propiamente el movimiento de rebeldía, el movimiento revolucionario.